con esto del tema de la cuarentena. ¿Quién no se siente que se está volviendo loco en el encierro? Ahora con esta cuarentena inteligente tenemos un poco de respiro, pero para hablar de esto, estamos en contacto con una profesional de la psicología, estamos hablando con Leni Lugo, para que nos dé sus consejos y recomendaciones de cómo afrontar esta nueva etapa de nuestras vidas en este contexto. Hola Leni, ¿nos escuchás? Les escucho, muy buenas tardes, muchas gracias por el enlace. Bienvenida y queremos hablar contigo de, bueno, seguramente ya sabrás y tus propios pacientes te preguntarán cómo. Hay mucha gente que se ve colapsada emocionalmente dada estas cuarentenas que hemos tenido. Asimismo es la aparición de esta enfermedad, de este virus, ¿verdad?, al que todos le tememos, generó un cambio bastante drástico, creo yo, en la vida de todos, porque lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer, ahora tenemos que readecuarnos, reescribirnos, como se dice, y adaptarnos a todo este cambio, a este encierro, y no solamente al encierro, sino que también a muchas actividades que normalmente en una situación distinta a la que estamos en esta crisis sanitaria no lo realizábamos, ¿verdad? Ya sea por falta de tiempo o por gusto simplemente, pero hoy tenemos que reescribirnos simplemente y esto genera unas emociones que son básicamente universales en todas las personas, como por ejemplo la ansiedad, por ejemplo el miedo, que viene muy al lado de la ansiedad, y normalmente viene también acompañado por los pensamientos propios de la ansiedad y de la situación, ¿verdad? Y todo este proceso que vamos experimentando, que vamos viviendo, genera un nivel de estrés en cada persona. Y cada persona va a asimilar y va a afrontar la vida de una forma totalmente distinta, porque va a depender mucho de los factores internos de las personas propiamente, ¿verdad? Entonces Licenciada, escuché que estaban diciendo al principio, mis uñas están peladas, no me di cuenta, ¿verdad? Estamos ante una situación en la que en casa, por ejemplo, somos mamá, somos multifacéticas, somos esposas, somos trabajadoras, somos profesoras, ¿verdad? Entonces se nos mezcla un montón de situaciones, un montón de actividades, y estamos afrontando eso en el día a día. licenciada, ¿se le está Sí. poniendo cierto tipo de etiqueta a este tipo de cosas de las que nos estás hablando? En cuestiones de términos psicológicos estoy hablando. ¿Se le llama igual ansiedad? ¿Estamos hablando igual de por ahí de algún tipo de cosa que se va generando en una persona? ¿Cómo se diagnostica normalmente, o hay como que diagnósticos nuevos que ustedes están descubriendo y viendo ahora dentro del contexto de la pandemia? No sé si me explico bien con mi pregunta. Sí, creo que capté lo que me querés preguntar. Eh, Ante una crisis sanitaria, ante catástrofes naturales o situaciones que de cierta forma vienen y desestabilizan nuestra vida diaria, vamos a decir, en lo que consideramos normal o cosas así, es normal y es esperable que aparezcan emociones como por ejemplo la ansiedad, el miedo, o de repente el enojo o la tristeza o la culpa, por ejemplo. Ahora en esta crisis sanitaria es muy común, es muy esperable que se den situaciones de ansiedad, emociones de ansiedad, emociones de miedo. Y es importante que nosotros aprendamos primero a reconocer que somos seres humanos y que es totalmente aceptable, que es válido sentirnos así. De cierta forma tenemos que aceptar que una situación así va a venir a generar estas emociones y a hacernos sentir de una manera diferente, tal vez a la que anteriormente nos sentíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones cumplen una función muy importante en la vida del ser humano. O sea, las emociones vienen y nos dicen que tenemos que hacer una acción. Si tenemos miedo, es porque tenemos que hacer algo para poder proteger nuestra vida, ¿verdad? Entonces,
El miedo y la ansiedad vienen a decirnos, mira que hay algo que está pasando, mira que una situación de riesgo está, vamos a decir, amenazando tu vida. Entonces la ansiedad viene y se apodera de nosotros, y en cierto nivel es importante que nosotros aprendamos a usar, vamos a decir, la energía que eso genera en nosotros para poder hacer lo que funciona hacer, para poder, por ejemplo, implementar las medidas de autocuidado, porque si nosotros no tenemos miedo, no vamos a usar las mascarillas, no vamos a lavarnos las manos, no vamos a mantener distancias, no vamos a quedarnos en nuestra casa, por ejemplo, ¿verdad? Porque quedarnos encerrados no da gusto. Nosotros somos seres sociales que nos gusta salir a compartir fuera con otras personas, nos gusta salir, por ejemplo, un fin de semana a desestresarnos en un lugar diferente, cenar fuera de casa o hacer simplemente actividades al aire libre, ¿verdad? Claro. Entonces el miedo justamente hace que nosotros podamos proteger nuestra vida, que podamos proteger nuestra salud y también la de nuestros seres queridos. Licenciada, a propósito, ¿cómo hacemos con nuestros hijos? Ya hemos agotado toda la creatividad para tratar de calmarlos, de cubrir ese aburrimiento o esa tristeza. Hace tiempo que no le veo a mis amigos, que no juego con ellos, que no sé nada de mis compañeros de clase, que no veo a los abuelos. ¿Cómo podemos tratar de calmarlos, siendo que hace 70 días están en la misma, ¿no? Sí, con los chicos es un tema, ¿verdad? Porque yo creo que de cierta forma los que primero terminan aburriéndose o cansándose somos los padres, ¿verdad? Entonces es importante, como esta situación es algo que escapa de nuestras manos, o sea, no depende de algo que nosotros podamos hacer para que termine esta situación. Lo que nos resta hacer es aceptar que en este momento tenemos que quedarnos en casa, aceptar que en este momento tenemos que nosotros hacer de profesores y nosotros hacer el rol de ayudarle a nuestros hijos a que pasen de la mejor manera posible y con una buena calidad de vida dentro de nuestras limitaciones. Entonces, yo creo que aceptar es una buena forma de iniciar, y la creatividad humana yo creo que pasa barreras y pasa fronteras. Es buscar juntos con los chicos, en base también a lo que a ellos les gusta, ver qué actividades podemos hacer. Por ejemplo, jugar juegos de mesa, o muchos viven en departamentos, por ejemplo, no tienen un patio, claro, donde salir a jugar, ver en esos espacios qué tipo de actividades sí se pueden realizar. Sí. Adaptar los espacios también a los chicos y a la familia que vive dentro de esos espacios. Doctora. ¿Verdad? Escuchar música, ver películas con los chicos, pintar, escuchar música, bailar, o sea, es importante justamente buscar todo lo que dependa de nuestra creatividad y preguntarle a ellos también qué les gustaría hacer, qué les gustaría jugar, por ejemplo. Licenciada, le quiero contarle una historia, ¿verdad?, que salió a la luz el día lunes de alguien muy importante. Y uno creería qué problema puede tener, ¿no? Porque uno cuando relaciona a un problema con la cuarentena también lo lleva directamente a lo económico, que eso también es algo que hace que esto sea más severo. Justamente Michael Phelps, nadador, atleta olímpico, multicampeón, ha ganado muchas medallas de oro, se jubiló como atleta en el 2016, donde ganó muchos premios, no tiene problemas económicos, él mismo lo ha dicho. Y el día lunes trascendió una carta que envió, él mismo ha escrito, diciendo que se siente desesperado, que nunca se va a curar. Él había dicho en su momento que tenía problemas de depresión, incluso en su momento dijo que lo había ya superado la depresión, y hoy abrió su corazón y dijo: nunca me voy a curar, jamás nadie se cura de esto, y el que dice que se cura miente y es ignorante decirlo, y que ahora con la cuarentena, donde ya no tiene esas actividades que tenía este atleta, este deportista, por ejemplo, ir al gimnasio, ir a nadar, esas actividades que le ayudaba a poder descargar esas emociones que tenía o exceso de emociones negativas,
¿Cómo hacen las personas que tienen algún tipo de problema? Viste que acá hablamos de problemas mentales y ya creemos que está loco, no es que esté loco, pero que tiene cierto trastorno, ya sea de estrés, de obsesión, de ansiedad. ¿Cómo puede tratar esas personas que no tienen ahora todas esas actividades que tenían para poder descargarse? Muy interesante realmente esto, porque justamente esta crisis sanitaria lo que hace es exacerbar algunos de los trastornos que muchas veces ya había experimentado las personas antes de esto, ¿verdad? Entonces como que viene esta situación y los que tenían depresión, por ejemplo, vuelven a experimentar una recaída. Tenemos que recordar que la depresión está caracterizada por pensamientos negativos y a veces muy, muy extremistas, ¿verdad? Entonces, decir, por ejemplo, nunca me voy a curar o nunca voy a salir es un pensamiento muy, muy extremista, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es primeramente, sea en el trastorno que sea, ¿verdad? Ya sea un trastorno obsesivo o un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresivo, por ejemplo, ¿verdad? Mirar primero qué es lo que estamos pensando. O sea, esa construcción de pensamiento que estamos realizando es lo que automáticamente gatilla nuestras emociones y vamos a decir que se eleva el nivel de malestar. Porque si yo pienso, nunca me voy a curar, esto es lo peor que está pasando, nadie me puede ayudar, vienen con pensamientos, vamos a decir, sin ninguna pizca de esperanza. Entonces, en realidad, en este momento nosotros tenemos una incertidumbre que es real, ¿verdad? No sabemos cuándo va a pasar todo esto. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir de esta manera. Lo que sí sabemos es que en este momento, por ejemplo, estamos atravesando una situación en la que hay muchas cosas que sí dependen de lo que nosotros hagamos. Y hay muchas cosas, como dije al principio, que es importante reescribirnos en nuestro espacio, en nuestro tiempo, en lo que de repente sí se está autorizando a realizar, ver de qué es lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Y para eso también es muy importante la ayuda de las personas que están en nuestro entorno más cercano. Por ejemplo, si es que... Sí. No. Termina nomás, discúlpame. Por ejemplo, si es que hay una persona que está conviviendo con una persona que tiene o que sufre de un trastorno depresivo, ayudarle a la persona a realizar actividades, ya sea físicas o alguna actividad de movimiento dentro del domicilio, dentro de la vivienda de la persona, ¿verdad? Porque necesitamos que vamos a decir, se active la parte de acción. La parte conductual es importante activar en una persona depresiva. No es simplemente quedarse sin hacer nada porque estamos en cuarentena. O sea, estamos en cuarentena, pero en nuestro espacio tenemos que idear alguna acción, alguna actividad, como para poder también estimularla al cerebro, ¿verdad? El cerebro, cuando nosotros realizamos actividades físicas, libera endorfina. Y las endorfinas son las que nos producen esa sensación de bienestar. Entonces es importante muchas veces contar con una ayuda externa de algún familiar o alguna persona, un amigo, por ejemplo, utilizar estos medios digitales como para poder hacer contactos telefónicos con las personas que nosotros sabemos que de cierta forma están precisando una ayudita nuestra, ¿verdad? O sea, no nos quedemos inactivos o pasivos ante una situación así. Hagamos algo, ayudemos de la forma en la que sea posible. Licenciada, justamente con respecto a eso, pareciera hasta redundante, pero es importante también, me parece, hacer hincapié en pedir ayuda y asistir a los profesionales cuando uno está teniendo ya este exceso de ansiedad o uno ya se siente como que disconforme con su día a día, cuando ya está teniendo un exceso de pensamientos negativos. Es importante también hablar con un profesional en la medida que se pueda, pero hay también otra realidad de un montón de gente que no tiene la posibilidad económica de contratar a un profesional, de hacer videollamadas, que yo sé que muchos psicólogos están haciendo a nivel país,
Por eso quería preguntarle si sabe de algún tipo de ayuda que el gobierno esté dando con respecto a brindar algún tipo de fonoayuda o algunos profesionales que estén disponibles en ciertos hospitales justamente para hacer estas consultas. Sí, nosotros dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública contamos, vamos a decir, a nivel de la región con profesionales, tanto psicólogos como psiquiatras, dentro de los hospitales públicos, ¿verdad? Nosotros dentro del consultorio en ningún momento desde que inició la cuarentena dejamos de atender. De hecho, conozco de otros hospitales que de forma totalmente gratuita estaban realizando asistencia telefónica, ¿verdad? Y bueno, en los hospitales actualmente las consultas se están dando de una manera regular y sin alteración, siempre con los cuidados básicos, ¿verdad? Y con los filtros correspondientes para poder ingresar a los consultorios. Pero las personas que necesitan, ya sea porque empeoró de repente algún cuadro con respecto a su salud mental o algo emocional que esté experimentando con esta crisis sanitaria, puede acercarse a los hospitales públicos. Los psicólogos y los psiquiatras están disponibles y es totalmente gratuito. Doctora, bueno, usted dijo y reiteró respecto a la importancia de que a pesar de que estemos en nuestras casas, que no paren las actividades, usar la creatividad para hacer actividades físicas, actividades creativas, valga la redundancia, para que el cerebro esté ocupado. ¿Algún otro tips que podamos tener en cuenta para poder evitar todos estos pensamientos negativos y emociones negativas? Bueno, o sea, los pensamientos son pensamientos que sí o sí vamos a tener, ¿verdad? Porque la función de la mente justamente es eso, pensar. Lo que sí es importante que nosotros hagamos es identificar cómo estamos pensando y poder adaptar esos pensamientos a pensamientos más objetivos, a pensamientos ajustados más a la realidad, enfocados en el aquí y el ahora, no en el pasado y no en el futuro, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? O sea, fijarnos bien cómo estamos nosotros manejando esos pensamientos por un lado. Por otro lado, es como que tenemos que tener esa habilidad de poder decir, si estoy pensando en negativo, cambiar el pensamiento y mirar en todo caso qué más podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hablar con una persona de confianza, que es importante, ver otros puntos de vista, tal vez con otras personas, o a veces también es importante grabar nuestros pensamientos y volver a escuchar lo que pensamos o lo que dijimos, a ver si es que realmente nos ayuda a relacionarnos con una forma diferente con eso que estamos de cierta forma pensando automáticamente, vamos a decir. Muy importantes todos tus consejos, por supuesto, más en este contexto en el que estamos, ¿verdad? Cada vez es más importante tener una salud mental, psicológica. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes por el enlace.